Muy buenas noches. Qué bendición poder estar en vivo por este medio, transmitiendo, llegando hasta sus hogares, a sus familias, a todos los integrantes de ICC La Paz. Bienvenidos a esta noche de milagro, a este servicio de milagro. Creo que Dios está preparando grandes cosas, tiene ya preparadas grandes cosas para su iglesia. Así que ya hemos alabado a Dios, nos hemos gozado en las alabanzas y vamos a continuar allí compartiendo con nuestros amigos, compartiendo con todas las personas que nos es posible, porque creo que Dios quiere hablar a su iglesia, pero también quiere hablar a sus amigos. Y es por este medio que el Señor nos ha permitido, los cuales tenemos que aprovechar al máximo. Nosotros sí sabemos cómo aprovechar al máximo y es llevando buenas nuevas de salvación, porque es tiempo de salvación, es tiempo donde Dios quiere hacer maravillas, donde Dios están las puertas, los medios están al servicio de la comunicación. En este tiempo es más fácil, ¿verdad? Usted ahí está desde su casa y nomás es prender el televisor y conectarse a través de su celular. ¡Qué bendición! Nos puede encontrar como ICC La Paz, ahí en Facebook, ahí en YouTube. Y es una bendición poder estar ahí en familia. Así que les bendigo a usted y a su familia y a los amigos. Bienvenidos a este servicio de milagro. Es la oportunidad que el Señor nos está dando para ser edificados. Y tenemos un invitado también de esta casa, nuestro hermano Luis Miguel Payares. Él tiene una palabra, la continuación de lo que nos estuvo hablando la vez pasada, que nos habló todo lo que tenía que ver con la salvación. Bueno, esa continuación sigue allí con ese sacrificio perfecto de Jesús. Qué bendición que su iglesia, nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida, porque el Señor fue quien la fundó y la estableció con propósito divino aquí en la tierra. Bueno, a continuación nuestro hermano Luis Miguel. Hermano Luis Miguel, bienvenido a este culto de milagro. Gloria al Señor, buenas noches. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad, gracias a nuestros pastores y gracias a ti, mi amigo, mi hermano, que estás en sintonía. Gracias por compartir este video, por permitir que otras personas sean bendecidas. Queremos compartir en esta noche este tema que es el misterio de la salvación, la parte 2, y nos queremos enfocar en la sangre de Cristo. Es un tema interesante, ¿sí? Siendo las 8 en punto de la noche, hoy viernes, tenemos una noche maravillosa, seguimos compartiendo y estando en esa sintonía en el Espíritu. La vez pasada hablamos sobre el misterio de la salvación. Habíamos dicho que es un misterio, no es otra cosa sino algo que todavía no ha sido revelado, ¿sí? Y hablamos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21, cuando el hombre peca y el Señor le toca tomar un animal y sacrificarlo para cubrir la vergüenza del hombre. Es el primer sacrificio que encontramos en la historia de la Biblia. Y nos estaba enseñando cómo el hombre podía alcanzar gracia delante de Dios, que es a través de la sangre y a través de un sacrificio que el hombre podía nuevamente unirse en comunión con el Señor. Hablamos de que Adán y Eva aprendieron eso, lo transmitieron a sus hijos. Abel lo practicó cuando en el libro de Génesis 4 vemos ahí que ofreció un animal como sacrificio, como ofrenda al Señor. Y hablamos también de que Caín representaba al hombre, ¿sí?, que quiere hacer las cosas a su manera. Representa también la religión. La religión quiere acercarse a Dios a su forma, no la forma que Dios ha establecido, sino la forma que a ellos les parece. Y Caín ofrecía un sacrificio que no tenía nada que ver con lo que Dios había estipulado. Y hablamos que en las diferentes dispensaciones, hablamos de 6 dispensaciones, durante todo ese tiempo Dios estuvo dando lineamientos al hombre para que el hombre pudiera entender lo importante que era el sacrificio, lo importante que era la sangre, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En esta noche quiero compartirle
siguiendo ese mismo tema, el misterio de la salvación, hablarles sobre la sangre de Cristo. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? Y lo que la sangre de Cristo puede hacer en el ser humano, lo que no puede hacer la religión, porque cualquiera hoy en día puede formar una religión, pero hay algo importante y es lo que la sangre puede hacer en la vida del hombre, cómo puede restaurarlo, cómo puede limpiarlo, cómo puede regenerarlo. Colosenses 1, 26, 27, tocando la parte del misterio de la salvación, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y queremos enfocarnos en la sangre de Jesús. Para eso te invito a ir al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y vamos a sacar unos punticos interesantes ahí. Dice: el nacimiento de Cristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, interesante, y quiero que lo subrayes ahí, concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, otra parte interesante, engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen, una parte que hay que resaltar, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. El versículo 25, quiero que lo anotes porque es muy importante, dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que le puso por nombre Jesús. Cuando hablamos, o cuando la Biblia dice de que no la conoció, estamos hablando en la parte sexual. O sea, José no tuvo relaciones sexuales hasta que Jesucristo nació. Después que Jesucristo nació, algunos estudiosos dicen que tuvo más de 6, 7 hermanos, entre hombres y mujeres. Lo que queremos resaltar aquí es que José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, con el ser engendrado. La Biblia nos dice que fue engendrado y que fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, si tú te pones a pensar cómo se dio esto, ¿qué necesitamos para que un niño nazca? Necesitamos un óvulo, necesitamos un esperma, que es la semilla del hombre, y comienza a formarse la criatura en el vientre de la madre. Pero aquí lo que la Biblia nos dice, y es interesante, es que Jesucristo, siendo Dios y existiendo desde antes de la fundación del mundo, bajó a esta tierra, se hizo hombre. ¿Y cómo hizo para hacerse hombre? Entró, por decirlo así, en el vientre de María. Y ahí tuvo un proceso como lo han tenido todos los niños, como toda persona que ha venido a este mundo, de 9 meses, un embarazo de 9 meses, y nació. Pero la Biblia nos dice que fue concebido por ¿quién? ¿Quién es su padre? Dios. Siendo Dios, Él mismo vino a esta tierra. Una vez escuchaba a un predicador no cristiano, podríamos decir un hereje tal vez, una persona que decía que por las venas de Jesucristo corre sangre pagana. Y él hacía alusión a esto, basándose en que María, como todos los hombres en esta tierra, habían sido pecadores. Pues la Biblia dice que todos somos pecadores, desde Adán hasta acá hemos venido a ser pecadores. Lo que estaba ignorando este hombre es lo que la ciencia dice, porque nosotros no vamos a basar en lo que la Escritura dice, sino lo que la ciencia dice. Y la ciencia nos dice, comprobando lo que dice también la Escritura, que la sangre de Jesús, ¿verdad?, es independiente, o fue independiente a ambos padres, tanto a José, porque José no tuvo parte en esa concepción, y indiferente o independiente, a María.
Los científicos dicen, los médicos y los que saben del tema, dicen que la sangre fetal es diferente a la sangre materna. Por esta razón se pueden presentar los raros casos de incompatibilidad sanguínea. También dice que los intercambios fetales maternos se verifican sin que las dos sangres se mezclen. Por tanto, en ningún momento hay intercambio de sangre entre la madre y el embrión. La placenta, dicen los estudiosos, tiene una función de barrera. La barrera placentaria está compuesta por estructuras que separan la sangre materna de la fetal. Y su composición varía a lo largo del curso del embarazo. La barrera placentaria no puede ser atravesada por moléculas grandes ni por tanto por células sanguíneas. Cada célula del cuerpo del no nacido es genéticamente distinta de cada célula del cuerpo de la madre. O sea que el bebé tiene su propia sangre distinta a la sangre de la madre. Madre e hijo tienen sistemas circulatorios sanguíneos independientes. Por tanto, la sangre de Cristo no pudo haberse mezclado con la sangre de María. La sangre de Jesús era una sangre diferente y es una sangre diferente. ¿Por qué? Porque es que cuando el hombre peca, todos hemos venido a ser pecadores. Y si José hubiese tenido relaciones sexuales con María y hubiese sido el padre biológico de Cristo, Cristo hubiese sido uno más entre todos los que somos pecadores. Por eso era necesario de que siendo Él Dios, Él existió desde antes de la fundación del mundo, le puso límites a las cosas, las creó, pero siendo Dios, vino y se hizo humano, tomó forma humana, nos dice la Escritura. Y siendo Dios, nació y se formó en el vientre de una mujer. Se necesitaba de que un hombre viniera o un hombre muriera, porque ¿quién había pecado? Había sido un hombre. ¿Y quién había transmitido el pecado al mundo? Un hombre. Por eso era necesario de que un hombre muriera. Pero no todo o cualquier hombre podía morir, porque todos eran pecadores y Dios no podía aceptar un sacrificio como eso. Se necesitaba un hombre sin pecado, sin mancha, un hombre santo, un hombre puro. ¿Y cómo podía conseguirse un hombre santo y puro si todos somos pecadores? Necesitaba de que el mismo Dios viniera a esta tierra y se hiciera hombre. Por eso se dice que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, hablemos un poco sobre la función de la sangre en el cuerpo. Se dice que la sangre es un fluido con células vivas, transparente, que transporta oxígeno y otras sustancias esenciales por el cuerpo. Dice que también combate enfermedades. La sangre proporciona oxígeno a las células del cuerpo y elimina el dióxido de carbono. La sangre transporta nutrientes y hormonas. Y estas nutrientes incluyen glucosa, aminoácidos, vitaminas, minerales y ácidos grasos. La sangre regula la temperatura corporal. La sangre absorbe y distribuye el calor por todo el cuerpo. Las plaquetas coagulan la sangre en los sitios donde se producen lesiones. La sangre lleva productos de desecho a los riñones y al hígado, entre otras cosas. Por esto y mucho más, la Biblia nos dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Interesante, quiero que tengas muy pendiente esto. Y Levítico 17:14 nos dice, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué miramos? Que Dios le da un lugar importante a la sangre. Compartiendo con mi esposa en el devocional, yo le decía, pero ¿por qué Dios escogió la sangre para redención, para limpieza de la humanidad? Cuando tú miras sangre en tu casa, o sea, lo que hace es manchar. Y ella me decía y compartía y me decía, lo que pasa es que en la sangre hay vida. Por todo lo que hemos estudiado y mirado, Dios mira la sangre como algo vivo. Y cuando Dios escogió a la sangre para que hiciera expiación por nosotros, Dios estaba colocando vida por vida. En el caso de nosotros, los seres humanos que hemos pecado,
necesitamos que alguien muriera por nuestro pecado. Y ese alguien fue Jesucristo. Y se necesitaba que fuera su sangre sin mancha, sin pecado, sin inmundicia. En Génesis capítulo 4, versículo 9, 4, 9 al 10, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Le hace una pregunta. Y es interesante lo que responde Caín. Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Responde de una forma grotesca, grosera, altiva. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice el Señor. La voz, mira, es interesante esto, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo presenta como un ser vivo, como si fuese una persona. La voz de la sangre de tu hermano está clamando por mí. Y el Señor lo presenta como si fuese un individuo, una persona viva que estuviera ahí presente. Y la Biblia nos dice que Dios escuchó ese clamor de la sangre, por decirlo así, de Abel, la sangre que había sido derramada. Y la vez pasada compartíamos algo y decíamos que la sangre de Abel estaba clamando. ¿Pero qué clamaba la sangre de Abel? Clamaba venganza, clamaba juicio, clamaba justicia, que Dios lo vengara. Y en el libro de Génesis 4, 11 al 12, vemos de que Dios escuchó, por decirlo así, la voz de la sangre de aquel hombre que había sido muerto. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le dio juicio a Caín por haber derramado sangre inocente. La sangre de Abel clamó ante Dios venganza, clamó juicio, clamó que Dios hiciera justicia, y Dios lo hizo. Y es interesante cuando la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, yo quiero que vayas conmigo ahí, capítulo 12, versículo 24, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza, pero la sangre de Cristo, desde hace más de 2000 años que fue derramada en la cruz del Calvario, sigue clamando a Dios misericordia por ti. Sigue clamando a Dios que tenga compasión por tus pecados, por tus iniquidades, por tus rebeliones, por todo lo que en ignorancia tal vez has hecho. Esa sangre que fue derramada hace más de 2000 años sigue viva y sigue clamando, sigue intercediendo ante Dios por nosotros. Y es esa sangre la que ha limpiado a locos, la que ha limpiado a asesinos, la que ha limpiado a psicópatas, la que ha limpiado a criminales. Aquellos que se encontraban perdidos, un día se acercaron a Cristo, y es lo que la mente humana no puede comprender, no puede entender. Como un hombre perverso hoy predica la palabra del Señor, hoy puede tener un hogar, hoy puede hablar de amor, de misericordia, de compasión, hoy puede perdonar a su padre, a su madre que lo abandonaron. Hoy puede salir de las drogas y decir, la sangre de Cristo me ha limpiado. Es algo que la mente del ser humano no puede entender, porque Cristo hace más de 2000 años derramó su sangre, y esa sangre sigue clamando por la humanidad. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La Biblia dice que aunque te laves con lejía, que aunque amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de los ojos de Dios. Aunque te laves con el jabón más fino, la mancha del pecado permanece en nuestras vidas. La Biblia nos dice que solo la sangre de Cristo es la que puede limpiar a la humanidad. Y es interesante lo que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias. ¿Qué es la conciencia?
Es como esa campanita que tú tienes, que te suena cuando haces algo incorrecto. Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Cuando haces algo incorrecto, cuando tomas un dinero que no es tuyo, cuando miras lo que no debes mirar, cuando vienes y sientes ahí algo, una vocecita te habla y te dice, está malo lo que estás haciendo. Obraste de una forma injusta, no tuviste misericordia, no tuviste compasión y te redarguye dentro de ti. Es como cuando miramos la vida de Judas, cuando vendió al maestro. Su conciencia comenzó a acusarlo, pero él no se arrepintió. Y fue tanta el cargo de conciencia que tomó una soga y se ahorcó. Hay mujeres que han en su vida cometido errores. Han sacado el bebé de su vientre y lo han matado. Han cometido aborto. Hay hombres que han abandonado a sus hijos y que ese hogar ha sido destruido. Hay gente que ha sido muy injusta con sus padres, con tantas personas, y de pronto tienen ese pensamiento aquí y la conciencia comienza a decirle que han hecho mal. ¿Cómo tú quitas un cargo de conciencia? No hay pastilla, no hay medicina, no se ha inventado nada en esta tierra que pueda quitar ese cargo de conciencia, porque Dios nos hizo seres morales, seres que somos conscientes de hacer lo bueno o de hacer lo malo, que cuando hacemos lo incorrecto sentimos que algo malo está ahí haciéndose. Pero es interesante que la Biblia nos dice que la sangre de Cristo limpiará incluso nuestra conciencia, nuestros malos actos. ¿Dónde tú vas a conseguir algo así que pueda hacer por ti? Y eso es lo que la gente no entiende. Cuando un hombre que estuvo en el mundo haciendo tantas maldades, hoy se puede sentar en su cama y dormir tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios del cielo lo ha limpiado con la sangre que Cristo derramó hace más de 2000 años. El Dios del cielo hoy lo mira, no por lo que él hizo en un pasado, hoy lo mira. ¿Sabes cómo lo mira? Lo mira a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo. El 20 dice, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La Biblia nos habla de un pacto antiguo, de un pacto pasado. Nos habla de un pacto que hizo Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahí recibió los mandamientos, recibió la ley, y la ley decía: haz esto y vivirás. Pero cuando recibieron los mandamientos, ¿sabe cómo fue sellado? Si tú estudias esa parte de la Biblia, vas a encontrar que fue sellada con sangre, y todo lo que se hacía tenía que llevar la sangre de los animales, de los corderos. La vez pasada hablamos de que cuando un hombre pecaba tenía que llevar un cordero, y el cordero era degollado y el hombre colocaba su mano sobre el cordero, pero la sangre era derramada, y esa sangre estaba diciendo de que ese animal estaba muriendo en lugar de aquel hombre. Pero la Biblia nos habla también, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí, no se hace remisión. La palabra remisión es el acto jurídico por el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho, liberando del pago a la persona. Cuando hablamos de remisión, estamos hablando de perdón, de perdonar, de alzar la pena, de eximir o liberar de una obligación. O sea que cuando tú escuchas o lees en la Biblia que nos dice
como en esta palabra que hemos leído, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Te está diciendo, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Y es por eso que te digo que las religiones no pueden cambiar tu vida. Tú necesitas acercarte al Señor. Yo puedo entrar a una religión y me pueden prohibir ciertas cosas, pero yo no necesito prohibición, yo necesito regeneración, yo necesito es limpieza, porque dentro de mí hay una naturaleza pecaminosa que solo Dios, a través de su Espíritu y a través de la limpieza de la sangre de Cristo, me pueden hacer acercar a Él. Y la Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todo, porque este es mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión, o sea, por perdón de los pecados. Por perdón de los pecados. Había un pacto anteriormente que se hacía a través del sacrificio de animales, pero eso fue mientras Cristo venía. Cuando Cristo vino, y es por eso que es interesante, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque era necesario que Cristo derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo derramó su sangre cuando fue circuncidado a los 8 días. Cristo derramó parte de su sangre cuando estuvo en el Getsemaní orando, y la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Cristo derramó sangre cuando fue, entre comillas, enjuiciado, y ahí fue azotado y fue escarnecido. Cristo derramó sangre cuando fue llevado al Gólgota, y Cristo derramó sangre cuando estaba en el madero y un soldado vino y traspasó su costado, y la Biblia dice que salió sangre y salió agua. Esa es la sangre que ha limpiado a todo aquel que hoy se puede decir que es redimido, que ha aceptado a Cristo de todos sus pecados pasados han sido borrados. Pero no solamente han sido borrados, sino que nuestras conciencias han sido limpiadas con la sangre de Cristo. Y es por eso que un asesino, es por eso que un homosexual, es por eso que una ramera, es por eso que un hombre, por más vil, por más pecador que haya sido en el mundo, hoy se puede parar y levantar su cabeza en alto, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado, y delante de los ojos de Dios Él es una nueva criatura. Amigo, en esta noche Cristo lo puede hacer contigo. Tal vez te parecerá una locura, o parecerá algo fantasioso, pero quiero decirte que es la realidad. Él vino a este mundo a encontrarse con la humanidad, no a formar una religión, a encontrarse con el hombre. Y si estás dispuesto, yo quiero orar por ti en esta noche, y quiero que repitas conmigo esta oración. Tú que estás tal vez en una clínica, tal vez alguien te compartió este video, o tal vez lo vas a mirar en un futuro. Quiero decirte que no es una casualidad. Dios te está llamando, no a una religión. Dios te está llamando a un cambio de vida, a una transformación, a que tengas paz en tu mente, en tu conciencia, a un corazón nuevo y a un espíritu renovado. Ahí puedes inclinar tu cabeza y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto en esta noche como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que sigas conociendo de la palabra. La palabra es muy rica, es deliciosa, hay mucho que aprender, y te invito a que te acerques. ICC La Paz, iglesia cuadrangular en el barrio La Paz. Muy pronto el tabernáculo de avivamiento va a estar abierto y vamos a comenzar nuevamente los servicios. Así que te invito, si hay un amigo que te invitó, tiene una célula, un grupo familiar, puedes acercarte ahí y dejar que te disipule, que te enseñe, porque no hay otro medio, no hay otra forma de acercarse a Dios. Es a través de Cristo y a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y quiero orar en esta noche
porque hay necesidades. Quiero orar por los enfermos, porque Cristo no solamente vino a salvar, sino que vino a sanar. Y quiero decirte que el poder está en Dios, no en el hombre. Dios tiene el poder para sanar. Aquel que creó los cielos, aquel que creó la tierra, aquel que dejó su mundo de gloria y vino y entró en el vientre de una mujer para traernos salvación, para entendernos, para comprendernos, porque Él fue humano. Él lloró, Él sintió, Él tuvo hambre, Él tuvo sed. La Biblia dice que lloró cuando su amigo Lázaro murió. En todo momento mostró esa esencia de hombre. Tenía el poder para hacer que vinieran ángeles y lo rescataran de la situación antes de morir en la cruz, pero era necesario que Él fuera. Así que, mi amigo, Él tiene el poder también para sanarte de esa enfermedad. No importa cuál sea la enfermedad, allí cierra tus ojos y coloca tu mano en la parte afectada, que el Espíritu de Dios, para Él no hay distancia, va a estar obrando en tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, nos colocamos en pie de batalla. Nos ponemos de acuerdo, Señor. Tu palabra dice, si hay 2 o 3, Señor, reunidos en tu nombre, tú responderás en los cielos. Sabemos que hay necesidades, Señor. Sabemos que hay enfermedades. No podemos negarlo, Dios amado. Pero también sabemos que hay un Dios de poder, que el poder tuyo no se ha cortado, tu mano no se ha cortado para salvar, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y hoy enviamos una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de milagro a cada vida, aquella persona que está perdiendo la vista, aquella persona que tiene dolencia en su cuerpo, aquella persona que no puede caminar, aquella persona que tiene problemas en sus riñones, en sus vías respiratorias. Ahora, Dios amado, en el nombre de Jesucristo, todo sida, todo cáncer, ahora en el nombre de Jesús, toda dolencia, Señor, tú obras de una manera especial. Tú colocas lo que hace falta, Señor. Tú quitas lo que está sobrando. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, Dios, en el nombre de Jesucristo. Todo virus que está afectando los cuerpos. Oh, Rama y Shalabakende. Tú tienes, Señor, ese mismo poder y esa sangre para cubrir y proteger, Señor, aquellos que han confiado en ti. Enviamos tu palabra, Señor. Toca ese vientre, Dios amado. Toca esa vida, Señor. Restaura ahora, Dios. Enviamos, Señor, palabra de consolación a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Enviamos tu palabra, Señor. Que tu Espíritu comience a consolar, Dios amado, toda carga, todo peso, todo cansancio, toda angustia que hay en los corazones, Dios amado. Todo lo que el diablo ha querido traer a las mentes, toda preocupación, Señor, se va en el nombre de Jesucristo. Tú te glorificas, Señor, en cada vida, en cada alma, en cada familia, Señor, que en esta noche ha puesto su confianza en ti, allí en su cuarto, allí en esa sala, Señor, allí en esa clínica, allí donde están, Dios amando, escuchando, tu presencia les abrace, tu presencia les cobije, Señor, que sea tu presencia, que sea tu favor, que tú te hagas real, Señor. Ese dolor en esa rodilla se va, ese dolor en esa pierna se va, ese dolor en esa espalda se va, ese dolor en ese oído desaparece, esa ceguera ahora se va en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, toca cada corazón, Señor. Aquel que tiene problemas con la finanza, aquel que está desesperado, aquel que se encuentra en angustia. Padre, ahora enviamos esa palabra. Da fortaleza, da consuelo, Señor. Tú abres puertas de bendición, tú abres puertas de ingreso, tú das sabiduría para hacer esa riqueza, Dios amado. Oramos por esa familia, oramos por esa pareja en conflicto, Dios amado. Oramos por ese desamor, Padre, para que tú coloques nuevamente amor en ese corazón.
Toca a esa mujer, toca a ese hombre en esta noche, abrázalo. Padre, en el nombre de Jesús, se rompen cadenas, se rompen yugos. Acércate a esa mujer, a tu padre, a tu madre, a tu hermano. En esta hora el Señor reconcilia, el Señor da fuerza en el nombre de Jesucristo. Para eso vino Él. Oh, Ramay Sohalama Kende, por el poder de tu palabra, Señor, proclamamos tu bendición en la parte física, en la parte biológica, en la parte emocional, Señor, en el corazón, en los sentimientos. Proclamamos tu bendición en la finanza, en la economía, Señor, que tú restauras, Padre, que tú avivas lo que ha sido destruido, Señor, toda obra del diablo, toda hechicería, todo espiritismo, toda congregación de los brujos para destruir tu obra, para destruir los hogares, está sin poder en esta hora. Toda enfermedad que ha venido agobiando a tu pueblo, Señor, se va en el nombre de Jesucristo. Proclamamos libertad en el poder de tu palabra, Señor. Limpiamos los aires en esta hora. Tú tomas el control, Señor. Tú tienes el control, Dios. Podemos levantar nuestras manos en señal de victoria. Si puedes levantar tus manos, si quieres tirarte de rodillas, si sientes llorar en esta noche, deja que la presencia de Dios toque tu vida. Deja que la presencia de Dios en esta noche haga lo que tú no has podido hacer con tus fuerzas. Oh, Ramay Shalabakende. Él te ama de una manera especial. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu corazón. Dios está pendiente de ti y te ha venido a visitar en esta noche. Ha venido a restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno, Señor. Gracias por esa sangre que nos permite llegar aptos a tu presencia. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa fidelidad y por ese sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.